Hay, en su casa como en la mía, grandes cantidades de polvo blanco que ya ni miramos porque parecen tan comunes e inofensivos, y que son la sal y el azúcar de nuestras cocinas. Estos dos ingredientes, que usamos casi sin pensarlo para sazonar, han moldeado nuestro paladar y permitido construir algunos. Durante millones de años, los sabores dulce y salado eran raros, valiosos y muy buscados, ya que la evolución nos condicionó, como a otros animales, para volvernos adictos a estos polvos y sabores que nos resultan más agradables que el amargo o ácido. La sal es esencial para todos los seres en la Tierra. Incluso podría decirse que los animales terrestres nunca dejaron realmente el mar. Simplemente se llevaron el océano con ellos. Nuestro cuerpo, como saben, está compuesto principalmente de agua, a la que no hay que olvidar añadirle una buena pizca de sal. Sin embargo, mientras más nos alejamos de las costas, más escaso se vuelve la sal en el ambiente. Las especies de agua dulce, como las terrestres, se adaptaron a vivir con menos sal en el organismo que las marinas. Pero sin poder prescindir totalmente de ella, seguimos condicionados a buscar consumirla día tras día. El agua de mar contiene en promedio 35 gramos de sal por litro. Aproximadamente el 3.5% de la masa de los océanos es sal disuelta. En nuestro caso, solo el 0.5% de la masa total es sal. Para una persona de 70 kilogramos, eso representa casi 70 cucharaditas de sal. Y todas las especies animales terrestres la necesitan para el funcionamiento de sus células, de sus músculos o de su sistema nervioso. Eso lleva a los herbívoros a lamer piedras con sal y a las hormigas a beber sudor salado de otros animales. El azúcar, por su parte, es energía pura para el funcionamiento de nuestros músculos y de nuestro cerebro, que nos felicita abundantemente cada vez que se lo damos. De hecho, las plantas han aprovechado su poder adictivo para hacer que los insectos trabajen a cambio de néctar. Incluso han logrado volver adictos a los colibríes, que pasan mucho tiempo buscando conseguirlo, aunque no tienen receptores gustativos para el sabor dulce. Dado que descienden de una larga línea de aves carnívoras, directamente de sus antepasados dinosaurios. Las plantas también han logrado poner a su servicio a animales mucho más grandes, al envolver sus semillas en una pulpa dulce, una vez maduras, para que se deleiten con ellas y las transporten en sus tubos digestivos. De tal manera que la existencia del azúcar, de alguna forma, indirectamente, le dio alas al polen y patas a las semillas. De hecho, no existe en la naturaleza ninguna planta que sea a la vez tóxica y dulce. Así que hoy vamos a explorar las increíbles historias de estos dos polvos blancos y sumergirnos en los impactos espectaculares que han tenido en la humanidad. Dicho esto, volvamos a nuestros dos cristales, aunque el azúcar puro y la sal suelen ser tan parecidos que podríamos confundirlos. Hermanas, estos polvos tienen orígenes muy distintos. Lo que llamamos azúcar es sacarosa, pertenece a la gran familia de los azúcares que también llamamos carbohidratos. La sacarosa en realidad está formada por dos azúcares, glucosa y fructosa, que lucen así. Al escribir su fórmula química, llamamos simples a estos dos azúcares, pero no se engañen, nada es simple en los azúcares. Son resultado de una química orgánica compleja y extraordinaria que solo los seres vivos realizan. De hecho, estas moléculas de azúcar son tan complejas que descubrirlas en otro planeta demostraría casi instantáneamente la presencia de vida en otro lugar del universo. Los azúcares tienen una diversidad increíble: ribosa, desoxirribosa, lactosa, almidón, quitina y muchos más. Todas estas moléculas complejas son diferentes tipos de azúcares. La mayoría no son dulces, pero tienen la estructura molecular de los azúcares. Algunos almacenan energía, otros, como la quitina, forman caparazones de insectos, y otros son base del ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Junto con las proteínas y los lípidos, los azúcares son los principales componentes de la vida, ya sea animal, vegetal o bacteriana. Y dado que sería imposible abordar toda la diversidad de los azúcares en un solo video,
Nos enfocaremos en los azúcares rápidos, concentrados energéticos que el cuerpo asimila pronto y que nos gustan mucho. En cambio, la sal común es mucho más simple. Su fórmula, NaCl, es sorprendentemente sencilla comparada con la de los azúcares, aunque él también pertenece a una familia química mucho más amplia, la de las sales. A diferencia del azúcar, hallar sal en otro planeta no indicaría actividad de seres vivos. Las sales son productos de la química inorgánica, la de los minerales. Es sorprendente pensar que la sal es una de las pocas piedras que consume el ser humano. Sí, cuando comes sal, comes minerales. La presencia de sal en nuestro planeta está íntimamente ligada a la del agua. Y estos dos componentes, el sodio y el cloro, tienen su origen en una historia que se remonta muy lejos en el tiempo. El cloro fue liberado como gas por la intensa actividad volcánica que cubría el planeta hace casi 4.000 millones de años. Después, este elemento fue extraído gradualmente de la atmósfera durante millones de años de lluvias que lo disolvieron en el agua. El sodio, componente de la sal de mesa, está en rocas superficiales y las lluvias lo han ido extrayendo poco a poco. Al disolverse en agua, estos elementos se unieron, salando los océanos y permaneciendo juntos desde entonces. Aclaremos que las sales, en el sentido químico del término, son simplemente cristales formados por dos iones opuestos que se han unido. El más famoso, del que hablamos en este video, es el cloruro de sodio NaCl, nuestra sal de mesa. Pero existen cientos de miles más, de los cuales los más conocidos son aquellos cuyos nombres están viendo desfilar en la pantalla en este momento: nitrato de potasio, sulfato de calcio, carbonato de sodio, cloruro y sulfato de magnesio, bicarbonato de sodio, todos son sales. Pero esas otras sales son mucho más raras en la naturaleza. Fisiológicamente, aunque algunos aportan minerales esenciales, son mucho menos importantes que el cloruro de sodio. Para convencerte, considera que al disolverse en el agua del cuerpo, los iones cloro y sodio se separan, y cada uno, por su lado, va a participar en hacer posibles mecanismos químicos que son vitales para nosotros. El sodio juega un papel central en los procesos de transmisión nerviosa y de contracción muscular, mientras que el cloro participa en la producción de ácido clorhídrico, indispensable para la digestión y la regulación de la acidez de la sangre. Ambos son clave para mantener el equilibrio de agua en el cuerpo, más allá de la sal de mesa. Las heces, en sentido amplio, casi siempre necesitan agua para formarse. El agua disuelve minerales, separa iones, los transporta, concentra y permite que se unan, hasta formar cristales, costras y depósitos. Y dado que es en el agua donde nacen, viajan y se depositan las sales, las misiones de exploración realizadas en el planeta Marte intentan descubrir la presencia de depósitos de sal allí. Porque donde hay sales, seguramente hubo agua, y donde hubo agua, tal vez hubo vida. ¿Entienden? Preferimos azúcares, pero las sales también interesan. En la historia del planeta, la sal precede al azúcar, igual que en la historia humana. El uso y la producción de sal en forma de cristales o de salmuera, es decir, disuelta en agua, se remonta al Neolítico. Está estrechamente relacionada con la sedentarización y domesticación. Porque cuando los humanos dejan de cazar y se establecen en los primeros pueblos, cuando se vuelven sedentarios y domesticaron plantas y animales, transforman su dieta con la invención de la agricultura, nuestros antepasados empiezan a comer más plantas y sobre todo cereales, que son mucho menos ricos en sal que la carne. Y luego, con la sedentarización, aparece otro enorme desafío: conservar los alimentos, porque si ya no seguimos a los animales salvajes, ya no podemos cazar día a día. Por lo tanto, hay que ser capaz de almacenar la comida para poder sobrevivir a la mala temporada, y para eso no hay nada mejor que la sal, que permite conservar los alimentos. Se sala la carne, el pescado y la leche, que luego se vuelve queso. En el mismo proceso de dominar la ganadería, incluso se ofrece sal como ofrenda a los animales.
porque esto tiene el efecto de aumentar la lactancia del ganado, que no carece de sal. Es un hato más saludable, que produce más leche y crece más rápido. En resumen, en poco tiempo, la sal se ha convertido tanto en una especie de complemento alimenticio como en una herramienta de conservación y de mejora del rendimiento de la ganadería. El azúcar también fue afectado por la revolución neolítica y la domesticación, ya que aunque muchas frutas maduras son dulces, antes la mayoría lo era mucho menos. Antes de que el ser humano interviniera, seleccionando las plantas que daban los frutos más grandes, más jugosos y más llenos de azúcar. Y si la sal es esencial, el azúcar es infinitamente deseable. Hasta el punto de llevarnos a hacer locuras, porque, a diferencia de la sal, nada en nuestro paladar o en nuestro cerebro nos hace decir que hay demasiado. Durante gran parte de la historia humana, el sabor dulce provenía de la miel extraída de las abejas. Por supuesto, no somos los únicos lo suficientemente adictos como para arriesgarnos a enfrentarnos a su aguijón. Pero somos los únicos que hemos domesticado estas sociedades de insectos con la esperanza de poder disfrutar de su producción milagrosa. El azúcar en polvo, con el sabor más puro y más irresistible, proviene primero de la caña de azúcar, a la que los árabes llamaban el carrizo que produce miel sin la intervención de las abejas. Esta gran hierba tropical, que puede alcanzar entre 2 y 6 metros de altura, es originaria de Nueva Guinea, donde ha sido cultivada por los humanos desde el Neolítico. Rápido circula por islas vecinas, pero hay que disfrutarla pronto porque la caña de azúcar se pudre rápido. Hace milenios antes de Cristo, ya existía en el oeste de China y la India, especialmente en la India hacia el 500 antes de Cristo. Innovadores, que quizás siempre serán desconocidos, logran exprimir su jugo a gran escala. Y al hervirlo y luego enfriarlo, se obtiene sacarosa cristalizada, casi pura, que luego se puede almacenar o transportar en cofres o jarras. Nació la industria del azúcar. Los europeos conocen esta planta por Nearc, almirante de Alejandro Magno, quien viaja a la India en 325 a.C. No están listos para probarla, ya que la caña de azúcar no crece en los climas secos del este y Medio Oriente. Todavía hay que esperar varios siglos para que las grandes obras de irrigación en los valles de Irán, Irak y Siria permitan que la caña de azúcar se establezca y se aclimate hasta llegar al Mediterráneo. En el año 800 después de Cristo, los cruzados descubren el azúcar de caña en Jerusalén y se vuelven completamente locos por ella, al grado de crear imperios coloniales para conseguirla en grandes cantidades. Antes de contarles esta historia, regresemos a la sal que originó ciudades en todo el mundo. Tomen Venecia. Desde el siglo X la ciudad obtiene gran parte de su riqueza del comercio de la sal, producida en grandes cantidades en sus lagunas. Para exportar este bien preciado, la ciudad de los Dux tejió rutas marítimas y terrestres, e incluso impuso un monopolio. Todo barco extranjero que atraca debe venderle su sal, que Venecia luego revende con ganancias. Así, el comercio de cristales financia su flota, palacios e influencia, y la ciudad se vuelve un importante centro comercial en el Mediterráneo. Porque en la ruta de la sal que controla también circulan sedas, especias y porcelanas que llegan del lejano oriente. Pero la sal no solo se explota en salinas, también puede ser extraída de minas, como en Salzburgo, en Austria, que literalmente significa el castillo de la sal. Su prosperidad se debe a las minas de sal explotadas desde la Edad de Bronce en los Alpes. O en Hallstatt, ciudad al pie de una de las minas de sal más antiguas del mundo, que las rutas volvieron un cruce comercial importante. La mina de sal más grande que se explota actualmente se encuentra bajo el lago Huron, en Canadá. Este yacimiento, depositado hace unos 430 millones de años, cuando plantas y artrópodos empezaban a colonizar la Tierra, hoy está a casi 500 metros de profundidad. De los 160 kilómetros de galerías, 600 mineros y sus máquinas extraen 8 millones de toneladas de sal al año.
La próxima vez que compres sal del Himalaya, piensa que probablemente proviene de la mina de Kerwa, ubicada en las estribaciones del Punjab, al norte de Pakistán, a 300 kilómetros de las montañas más altas del mundo. De ahí se extrae esta sal fósil, que es 2 veces más antigua que la que proviene de la mina de Godriche, y que se formó por la evaporación de un mar interior, hace 800 millones de años antes de ser llevado a la superficie por la formación del Himalaya. Lo que, dicho sea de paso, no le da ninguna propiedad especial, pero permite agregar un poco de historia a tus platillos. Porque cada grano de sal que llevas a la boca es un archivo mineral fundido en la sopa. Quizá te sorprenda saber que de las 400.000 toneladas de sal extraídas cada año de esta mina, solo 30 se usan para alimentación. El resto se usa en la industria, sobre todo en cosméticos o para salar carreteras. En Europa, varias minas de sal son tan vastas que incluso albergan iglesias talladas directamente en los depósitos salinos, como la capilla de Santa Kinga, que fue bautizada dentro de la espectacular mina de Wieliczka, ubicada en Polonia. La presencia de todas estas minas de sal no depende del clima. Se pueden encontrar repartidas por todo el mundo, donde en diferentes épocas de la historia de nuestro planeta existieron océanos poco profundos. Luego, las placas tectónicas se movieron, las aguas se evaporaron, dejando detrás capas de cristales de sal atrapados bajo los sedimentos. Estas ciudades mineras prosperan gracias a cómo la tierra guarda el recuerdo, a veces muy antiguo, del mar. En ciertos lugares, estos fenómenos persisten, como en el Salar de Uyuni, un lago de montañas saladas que desapareció hace 14.000 años en Bolivia. Tan vasto como Jamaica. Este paisaje de sal espectacular, situado a más de 3.000 metros de altitud, es hoy la mayor costra de sal expuesta en la superficie de nuestro planeta. Les hablé de la importancia de la sal en las sociedades europeas, pero era igual en América antes de la llegada de los europeos. Los mayas obtienen sal de zonas costeras pantanosas en Yucatán. En el Valle de México, los aztecas aprovechan el agua salada de los lagos Texcoco y Zumpango. Pero es en los Andes donde se encuentra uno de los sitios de extracción de sal más espectaculares, las salinas de Maras, que ya eran explotadas desde la época preincaica. Aquí, a 3.300 metros de altitud, agua caliente saturada de sal brota de las profundidades de la montaña. Se crean estanques para permitir la formación de depósitos por evaporación. Este sitio único, que existe desde hace casi un milenio, todavía hoy abastece de sal a la región de Cusco y desde ahí a todo el Perú. Pero en América fue sobre todo la búsqueda del azúcar la que tuvo un gran impacto en el continente, ya que el azúcar fue uno de los motores de la colonización. Y no es una metáfora, fue para satisfacer ese deseo insaciable de azúcar que se despobló un continente y se encadenó a otro. Para entender bien por qué, retrocedamos un poco a la Edad Media, cuando el azúcar formaba parte de la fascinación de las élites europeas por Oriente, al igual que la pimienta o el jengibre. Solo se encontraba en la mesa de los nobles, que, al tratar de conseguirlo, enriquecían a los cruzados que, en Tierra Santa, habían desarrollado un nuevo sistema de producción, las plantaciones, que son grandes explotaciones dedicadas únicamente a la exportación y que requieren una transformación antes de exportarse y una gran cantidad de mano de obra. En las plantaciones de caña de azúcar, ¿qué crearon las sociedades musulmanas al conquistar el Mediterráneo, que luego retomaron y explotaron los cristianos? La gran necesidad de mano de obra lleva en general a los propietarios a pagar bien a los trabajadores para asegurarse de su presencia en el momento clave de la producción, al menos al principio. Pero todo cambiará en Madeira, a mediados del siglo XV, en esta isla frente a África, que estaba deshabitada antes de la llegada portuguesa. El terreno muy escarpado hace que la explotación de la tierra sea difícil y requiere grandes trabajos de terraceo y canalización. Tras estos trabajos, la producción de caña aumenta tanto que al final del siglo XV, el precio del azúcar cae. Mientras tanto, Cristóbal Colón llega por accidente al Caribe, sin saber que ha descubierto un nuevo continente. En Madeira. Para mantener sus ganancias, los dueños de plantaciones aumentan la producción,
pero falta mano de obra, así que usan esclavos. Una decisión que va a cambiar la faz del mundo, porque la esclavitud antes de las plantaciones era más bien una demostración de riqueza. Los más poderosos, cristianos o musulmanes, tenían pocos y usualmente los usaban en tareas domésticas, no en agricultura. Con las enormes plantaciones de caña de azúcar, el modelo cambia. En la segunda mitad del siglo XV, la mayoría de los esclavos en Madeira eran convictos bereberes del norte de África o indígenas de las Islas Canarias. Pero a finales del siglo XV, un nuevo elemento va a cambiar las cosas. Cerca de los trópicos, en las islas de Príncipe y Santo Tomé, donde también se plantan grandes cantidades de caña de azúcar, la malaria y la fiebre amarilla hacen estragos. Aunque las plantas deseadas crecen bien, las poblaciones europeas y norteafricanas que trabajan allí mueren rápidamente por miles. Muchos esclavos del Golfo de Guinea son comprados por dueños de plantaciones portugueses. Porque estas poblaciones son mucho más resistentes a esas enfermedades que diezman a los europeos en las plantaciones, donde el número de esclavos se dispara y donde la violencia suele reinar. Historia de azúcar y sangre que inicia y sigue casi 400 años al otro lado del Atlántico, entre mediados del siglo XV y finales del XIX. Se estima que los portugueses, los españoles, luego los franceses, los ingleses y los holandeses deportaron a más de 12.5 millones de cautivos, de África hacia las Américas y las islas del Atlántico. Más de 1,5 millones de personas mueren antes de llegar a tierra durante la travesía. Como en Santo Tomé, las poblaciones africanas superan por mucho tiempo a las europeas en América. Desde el inicio de la esclavitud, muchos huyen y se mezclan con indígenas, también sometidos a esclavitud. Tras casi 400 años de violencia en Haití, inicia la Gran Revuelta Gloriosa. La isla, que se llama Saint-Domingue, es de lejos la colonia más rentable. En vísperas de la Revolución Francesa, produce por sí sola más de la mitad del azúcar mundial. En estas plantaciones, impulsadas por un sistema brutal, 500,000 de africanos son esclavizados por unos pocos grandes propietarios blancos. Pero en 1791, después de décadas de agitaciones políticas, todo cambia, mientras las ideas de libertad, igualdad y fraternidad circulan. En la era de la Revolución, los cimarrones que no fueron entregados a los esclavos fugitivos toman las armas y muchos de los que aún están en las plantaciones se rebelan. Liderado por figuras poderosas como Toussaint Louverture, el movimiento se extiende durante más de 10 años. Los combates son intensos y la represión es feroz. Francia, España e Inglaterra intervienen, pero los exesclavos no ceden. En 1804, tras años de guerra, Haití logra la única revuelta de esclavos en la historia moderna que resulta en independencia, y se convierte en la primera república negra libre del mundo. Aboliendo definitivamente la esclavitud en su territorio en los años que siguieron a la independencia de Haití, Francia sigue recibiendo azúcar de sus otras colonias. Pero durante las guerras napoleónicas, el bloqueo marítimo impuesto por los ingleses corta a Europa continental de una parte del resto del mundo. Ante la falta de azúcar de las Antillas o la Reunión, Europa continental desarrolla la remolacha azucarera como alternativa. La llegada de estas nuevas explotaciones, con producción industrial, hará que el azúcar sea más accesible y mejor distribuido mundialmente. Si la historia del azúcar está profundamente ligada a la esclavitud, la del sal está fuertemente ligada al impuesto, y esa historia también está marcada por violencias y revueltas, aunque difícilmente se pueden comparar con los horrores de la trata. En Europa, la sal fue usada como moneda desde la antigüedad. Los soldados romanos recibían un salarium, pago en sal, origen de la palabra salario. Las rutas de la sal cruzaban continentes, de Tombuctú al Magreb, del Adriático a Europa Central, y de Venecia al Paso Alpino, donde mulas llevaban oro blanco. En China, las rutas de la sal son canales que permiten al imperio controlar su distribución. Un monopolio que permitió a los emperadores chinos tanto recaudar impuestos como imponer control sobre la población. La sal ha sido esencial en todo el mundo para la conservación, la ganadería y el consumo. En el Tíbet, caravanas de yaks cruzan el Himalaya. En el Sahara, rutas transsaharianas ven pasar caravanas de dromedarios con placas de sal.
Y dado que la sal también es un bien que no se puede sustituir, eso la convierte en un producto perfecto para gravar con impuestos, una especie de impuesto al valor agregado de los antiguos regímenes. Por más de 4 siglos en Francia, este impuesto se llama la gabela. Establecido en 1342, este gravamen fue cambiando con el tiempo hasta convertirse en uno de los impuestos más impopulares del antiguo régimen. La gabela se eliminó en Francia al inicio de la Revolución, tras casi 450 años de vigencia. Este impuesto bastaba para volver loco a cualquiera, ya que se aplicaba tanto a la compra como a la posesión de la sal. Además, obligaba a comprar cierta cantidad aunque no la necesitaras. Cada persona mayor de 7 años debía comprar una cantidad mínima de sal al año, al precio estatal, mucho mayor que el de mercado. El Reino de Francia se dividía en zonas fiscales, regiones de grandes gabelas, con impuestos altos, y regiones de pequeñas gabelas, con impuestos algo menores. Por último, las regiones redimidas compraron su exención de la gabela y dejaron de pagarla. De este enredo territorial nació un próspero comercio de contrabando. La sal se contrabandeaba continuamente por las fronteras interiores de Francia, por lo que el Estado creó una milicia especial para combatirlo. Los gabelús, vistos como traidores al pueblo, confiscaban la sal transportada y perseguían a los contrabandistas para encarcelarlos o, a veces, condenarlos a muerte. En el siglo XVIII, la gabela era casi el 10% de los ingresos de la monarquía, vital para la corona, pero una carga para el pueblo. De esta injusticia salina surgieron repetidas revueltas, algunas históricas. En 1548, durante la revuelta de los Pitots en el suroeste de Francia, mataron a recaudadores, incendiaron almacenes y la represión llevó a que más de 300 insurgentes fueran ahorcados. Casi un siglo después, en 1639, Normandía enfrenta una revuelta. Los nupiés, campesinos, artesanos e incluso sacerdotes marchan descalzos en señal de pobreza y se levantan contra el endurecimiento de la gabela. El poder central reprime violentamente la revuelta y el ejército real mata a varios cientos de hombres y destruye pueblos enteros. No se responde a la injusticia con autoritarismo. En 1789, la Revolución Francesa estalla por varias razones. La sal tuvo su papel un siglo y medio después. Del otro lado del hemisferio, en la India, es nuevamente la sal la que cristaliza las rabias y aviva la revuelta con un puñado de sal. Una historia impactante. En 1930 la India, el mayor imperio en la Tierra, seguía bajo dominio británico. De todas las injusticias de la colonización, hay una que parece modesta, pero resulta insoportable en la vida diaria. El monopolio de la sal. En esa época, a los indígenas se les prohibía producir o recolectar sal. Todos los cristales de sal, incluso los que dejan las olas en la orilla, deben ser controlados y grabados por la administración colonial. Gandhi respondió a esta injusticia organizando una de las acciones más poderosas de la resistencia no violenta, la Marcha de la Sal. El 12 de marzo de 1930 parte a pie, con 78 compañeros, desde su ashram de Sabarmati en dirección al mar Arábigo. Esta lenta procesión de 390 kilómetros por los pueblos de Gujarat es cada vez más seguida, filmada, comentada y observada mundialmente. Gandhi y sus compañeros avanzan en silencio y en cada etapa su número aumenta. Miles de campesinos, intelectuales y trabajadores se unen al cortejo. Tras 24 días de marcha, al llegar al mar, Gandhi se inclina en la playa y toma un puñado de sal. Un gesto minúsculo con un alcance simbólico inmenso, porque tomar esta sal sin haber pagado el impuesto es un acto ilegal. Esta marcha abre el camino a cientos de acciones similares en todo el país. La gente empieza a producir, intercambiar y vender sal. Al desobedecer las leyes británicas, la administración colonial responde con dureza. Arrestan a más de 60,000 personas y Gandhi pasa 9 meses en prisión. La semilla ya está en la India. Esta marcha de la sal marca un punto de inflexión. El hecho de que la no violencia pueda debilitar grandes potencias atrae la atención mundial. Sobre la causa india, refuerza la cohesión del movimiento independentista y empuja al Imperio Británico a negociar.
A veces solo se necesita una marcha, un poco de sal y una multitud que recuerda la libertad. Han pasado casi 100 años desde la Marcha de la Sal, y hoy la mayoría de los países enfrentan un mal. Apareció recientemente en sociedades de consumo, donde la libre competencia impulsa a los industriales a vendernos más. Aunque para eso tengan que volver a sus consumidores cautivos, dependientes y en parte enfermos, y fomentar la servidumbre voluntaria. Nada mejor que el azúcar, no solo en forma de sacarosa, sino también de glucosa, fructosa, jarabe de maíz, maltodextrina o lactosa disfrazada. Según la Organización Mundial de la Salud, nuestro consumo excesivo de azúcares libres, es decir, aquellos que se agregan a los alimentos procesados, son en gran parte responsables de una gigantesca pandemia de diabetes, obesidad y enfermedades del corazón. Hoy en día, en todo el mundo, más de 2.000 millones de personas tienen sobrepeso. Junto con el sedentarismo, el sobrepeso causa enfermedades como la diabetes tipo 2. Al estar expuesto a demasiada azúcar, el páncreas, que produce insulina para regularla en el cuerpo, se agota. Las consecuencias de esta pérdida de eficacia son graves y variadas. Dificultad para cicatrizar, problemas de visión, insuficiencia renal, infarto o accidente cerebrovascular. Y lo más perverso de todo esto es que la diabetes aumenta la sensación de sed y de hambre, en un círculo vicioso sin fin. Se estima que los gastos relacionados con estas patologías, que afectan principalmente a la parte más pobre de la población que vive en los países más ricos, ascienden a miles de millones de dólares cada año. En menor medida, la sal también causa estragos para la mayoría de nosotros. Nuestros riñones hacen su trabajo y eliminan el exceso sin problema. Sin embargo, personas hipertensas, mayores, con insuficiencia renal o problemas cardíacos, ven deteriorarse su sistema cardiovascular cada año. Porque cuando comemos demasiada sal y los riñones no logran eliminar el exceso, almacenamos más agua, lo que aumenta la presión arterial y daña todo el sistema de tuberías. Mientras que el corazón tiene que latir con más fuerza en cada pulsación para irrigar el organismo. Sabiendo esto, podríamos pensar que la solución es simple, solo disminuir la sal y el azúcar. Pero eso es olvidar que estos dos polvos blancos, antes raros y ahora abundantes, ocupan un lugar especial en nuestra máquina de deseos. Llevamos millones de años condicionados evolutivamente y además los industriales aprovechan nuestros deseos con costosa mercadotecnia para crear sus imperios. Dos elementos, uno proveniente de océanos y mares secos, que nos cuentan una historia a menudo lenta de depósitos subterráneos, y el otro, que proviene de una savia que sube y se cristaliza. Habla de los seres vivos, su historia a veces terrible, y su funcionamiento, mostrando que lo extraordinario suele ocultarse en lo cotidiano. Dos elementos guardados en sus alacenas, con un poco de una gran historia que espero les haya gustado.